Soberano Padre y Dios nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre, te exaltamos y reconocemos tu grandeza, tu majestad, tu señorío y tu gobierno sobre el universo, pero de manera particular también en nuestras vidas, en nuestras familias. Padre del cielo, rogamos tu asistencia, tu presencia. Necesitamos conocerte, necesitamos afianzarnos en la fe a la que hemos sido convocados, a lo que hemos sido llamados, y pedimos que seas tú a través de tu Ruaj, el Espíritu que has hecho morar en nuestros corazones, para que nos traigas revelación de la verdad, para que nos ayudes a limpiar nuestra mente de todo dogma y de toda cosa, todo conocimiento que nos puede causar interferencias en nuestra comunión contigo. Y queremos pedirte que nos ayudes a conocerte, que nos des la manera de conocerte a ti, de conocer tus caminos, de conocer tu palabra, de tener esa posibilidad de tener la luz divina para poder estar cada vez más cerca de ti y del plan que tienes para nosotros, Señor, y que podamos ser agentes de redención y hombres y mujeres capacitados para toda buena obra y para erradicar la idolatría del mundo y establecer tu reino y tu gobierno a través de tu justo Hijo Yeshua en esta tierra y en este mundo. Muchas gracias te damos. Beshem Yeshua. Amén. Bien, antes de entrar aquí a este tema, es mi costumbre hacer un pequeño análisis, hacer una pequeña disertación respecto a por qué es necesario que nosotros estudiemos estos temas desde una perspectiva hebrea, judía o israelita, como queramos llamarla, porque cuando nosotros venimos de las naciones, cuando nosotros hemos sido criados y enseñados en las naciones, en donde no tuvimos la formación de la Torá, en donde estuvimos ajenos al conocimiento que los profetas de Israel, que Moshe Rabenu, etcétera, y que Dios sobre todo le dio a Israel, nosotros tendemos a entender las Escrituras de una manera equivocada. Nos desviamos y el Eterno, de alguna manera, a pesar de que se reveló a nuestros antepasados creyentes, a nuestros padres espirituales en el cristianismo, por ejemplo, nosotros que venimos de allí, nos dimos cuenta que fuimos bendecidos. Yo tengo que decirles que yo fui muy bendecido al conocer a Dios en el cristianismo. Con el tiempo me di cuenta que no conocía muchas cosas que debería conocer, pero agradezco que Él me dio algún tipo de luz para poder conocerle un poco más. Y creo que todos ustedes son el resultado de eso que Dios ha hecho y que está haciendo. Salvando almas, está trayendo vida espiritual a muchas personas en las naciones, pero a la vez se está revelando hoy para mostrar que tiene un plan para este tiempo. Hay un pasaje en la Escritura, en el profeta Irmiyahu, en Jeremías capítulo 16, versículo 19, que habla básicamente de un momento en la historia en que las naciones, y esto incluye también a aquellos que fueron alguna vez, estuvieron dentro del pacto, del pueblo del pacto, pero que fueron dispersados en las naciones y que ahora el Eterno hace que el Espíritu se mueva y ellos vengan y comiencen a buscarle y a regresar a la vida del Dios de Israel, a lo que Dios ofrece y todo eso. Y este pasaje habla de eso. Y dice, Jeremías 16, 19, dice, Hashem, fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones, a ti vendrán gentiles, a ti vendrán extranjeros desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira heredaron nuestros padres, una vanidad sin provecho alguno. Dice el profeta, ¿acaso acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses.
Esa pregunta del versículo 20 es una pregunta retórica, es decir, es una forma de negar, ¿verdad? Esta gente no puede hacer un Dios para sí, porque esa gente, eso es lo que ellos creen, en realidad no son dioses. Dice, por tanto les enseñaré esta vez y les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es el Eterno. ¿Ya? Y hay una cosa interesante y es que el Eterno trabajaría para hacer que muchas naciones vengan a él y se den cuenta que habían heredado mentiras. Dice, mentiras heredaron nuestros padres. ¿Ya? Muchos de nosotros fuimos bendecidos con el conocimiento de la palabra del Eterno y alcanzamos muchas cosas, pero llegaría un tiempo en que el Eterno iba a causar que muchos de nosotros fuéramos despertados espiritualmente y pudiéramos darnos cuenta que habíamos heredado también mentiras. Estábamos equivocados. Y cuando uno analiza bien el contexto, esto tiene que ver que habíamos heredado idolatría. ¿Ya? Y no éramos conscientes de eso. Habíamos adorado Elohim, extraños. Y habíamos adorado dioses extraños y no teníamos el conocimiento debido. ¿Por qué? No tengo todas las respuestas. La última vez que hablé con el Eterno no me lo reveló todo, pero sí tengo algunas luces de por qué el Eterno lo permitió y ha sido para bien. Y ahora en su perfecta voluntad ha traído un tiempo de restauración. Y hace unas décadas para acá le ha estado moviendo su espíritu y ustedes se han dado cuenta que esto es un movimiento que está llegando por todas las naciones. Hoy hay gente estudiando raíces hebreas en cada rincón de la tierra. Por eso hay tanto enredo, por eso hay un maestro aquí que enseña una cosa, a veces buena, otras muy mala, otras regular. El uno inventa, el otro saca. Algunos llegan a conclusiones porque no han tenido la instrucción directa del pueblo de Israel para que les enseñe. Entonces sacan conclusiones, inventan otros dogmas, salen de unos dogmas y se inventan otros, ¿ya? Entonces encontramos maestros que comienzan a discutir, y yo estuve dentro de ellos, de los que discuten que, por ejemplo, si el nombre del Eterno es tal o es cual, que si se puede decir la palabra Dios o no. Y hay unos que se van a un extremo y dicen que el que diga Dios está invocando al diablo, y otros dicen que si no decimos la palabra, el nombre de Dios como está escrito en las Biblias cristianas, estamos equivocados. Otros dicen que tenemos que pronunciarlo de esa manera, etcétera. O sea, y se forman doctrinas y cosas, y el uno dice que tenemos que circuncidarnos, los otros enseñan que no tenemos que circuncidarnos, el uno que somos de las 10 tribus perdidas, el otro dice ustedes no son de las 10 tribus. Y qué película tan grande. ¿Todo por qué surge? Porque cuando las naciones se dan cuenta que reciben mentiras, ellos están buscando un acercamiento a la verdad. Pero lastimosamente, esa verdad la buscamos en lugares equivocados, no porque seamos malos, sino porque esas son las opciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, un día me encontré con un maestro, estaba ávido de todas estas cosas y me pareció muy bueno y me comenzó a enseñar que yo era de las 10 tribus perdidas, que era un israelita que estaba escondido dentro de mí, que si era que yo no sentía un llamado para eso, y de verdad yo me sentí como comprometido con eso, y me comenzó a hacer sentir que yo era un judío y que yo tenía que circuncidarme, pero habían cosas en mí a través de los años de estudio de la Escritura que me decían, no, pero esto no es tan así. Y casi me circuncido y seguí investigando más, y mientras tanto enseñaba de lo que yo aprendía, digamos así, del Espíritu solo. Pero a veces no solamente el Espíritu enseña. El Eterno ha dejado un pueblo a quien le ha revelado su palabra y con quien ha hecho un compromiso de seguirse revelando a las naciones. Y es el pueblo de Israel, es el pueblo judío. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que tengamos en cuenta, porque al retornar, tenemos que retornar a la fe que Dios le dio una vez a los santos, a los sadiquín, a su pueblo, a los escogidos de Dios. Y en Romanos capítulo 3, versículo 2, Romanos capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, el rabí Shaul de Tarso, este judío muy especial, emisario, escogido especialmente por el Eterno y por el Mesías para llevar luz a las naciones, escribiéndole a la comunidad de los discípulos de Yeshua, gentiles que vivían en Roma,
les pregunta, hace una pregunta aquí retórica también. Capítulo 3, verso 1 al 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y él responde, de mucho, en todos los aspectos. Entonces está diciendo aquí, ¿qué ventaja tiene el judío? Responde, en todos los aspectos tienes muchas ventajas. ¿Qué aprovecha la circuncisión? Es decir, el judaísmo. Cuando ustedes vean ese término de circuncisión y cuando Pablo pone en algún contexto, compara circuncisión con incircuncisión o circuncisión con gentil, está hablando del concepto de judío y no judío. ¿Okay? Cuando Pablo habla de circuncisión se refiere a los de la circuncisión, son los judíos. Entonces, en términos generales, Pablo está diciendo, ¿de qué conviene ser judío? Entonces Pablo responde, de mucho en todos los aspectos. Y dice, primero, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Miren eso, les ha sido confiada la palabra de Dios. Nada más y nada menos. A mí me gustó, una de las versiones que me gusta para ese texto, aunque ella tiene fallas y muchas cosas, pero la Nueva Traducción Viviente, cuando se lee en el versículo 2, dice, leo más bien desde el 1 otra vez, dice, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Dice, claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Toda la revelación de Dios. La versión textual habla de los oráculos de Dios. ¿Ya? Le fueron encomendados los oráculos de Dios. Las palabras proféticas de Dios, los misterios de Dios, las cosas escondidas de Dios. La revelación divina fue dada a los judíos, nada más y nada menos. Entonces luego Pablo entra y sabe que los judíos no son perfectos, porque son el pueblo escogido por Dios, han recibido la revelación de Dios, pero no son perfectos. Dice en el versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Entonces él mismo responde, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y detrás de eso hay muchas cosas bonitas escondidas. Es decir, Dios ha permitido que los judíos fallen, que los judíos pequen, incluso que algunos, tengan en cuenta esa expresión, algunos de ellos fueron incrédulos y siguen siendo incrédulos. Algunos de ellos fueron incrédulos. De hecho, algunos no aceptaron a Yeshua, o muchos sí, pero otros no. Y sin embargo, Dios en su infinita sabiduría sí lo ha permitido para que de esa manera también los no judíos puedan acercarse a la fe del Dios de Israel. Y yo bendigo al Eterno por eso, porque eso es lo que nos trae a nosotros hasta aquí. ¿Ya? Entonces, hay una cosa bien importante en el verso 2 y es que el Eterno les confió la revelación de su palabra al pueblo de Israel. Entonces yo, cuando entro a estos temas que son para algunos complicados, yo tengo que decirles, siempre vamos a tener dos caminos. Vamos a tener un camino que es el camino inicial que Dios escogió. Dios escogió un pueblo, Dios le dio la revelación a ese pueblo. Cuando las naciones gentiles se dan cuenta que han recibido mentira de sus padres, que heredaron idolatrías y cosas por el estilo, para poder acercarse a la revelación tienen dos caminos. Uno, acercarse a los judíos que recibieron esa revelación, al pueblo que ha mantenido la custodia de la Torá, que ha conocido la tradición escrita de la Torá, que ha conocido las profecías, que ha conocido al Dios de Israel, a quien se ha revelado, seres imperfectos que se han revelado muchas veces contra Dios, pero que Dios no les ha quitado el lugar que les dio y que siguen siendo su pueblo escogido y que a pesar de ellos se sigue revelando a través de ellos al mundo. Y tenemos otro camino y es el camino de otros gentiles que recibieron un día el conocimiento de la palabra de Dios, inicialmente la recibieron bien, pero después se fueron apartando de las doctrinas verdaderas y mezclaron la verdad de la palabra de Dios con mentiras que traían también de las naciones. Ahí aparecen los padres de la iglesia cristiana, ahí aparece el movimiento de los discípulos de Yeshua en el mundo gentil, a muchos de los que Pablo fue y llevó el mensaje de redención que Dios le dio al pueblo de Israel y que se fueron apartando de muchas cosas, pero que traían en sus cabezas conceptos teológicos, filosóficos, que habían heredado de la filosofía griega, de la filosofía romana, etcétera, etcétera, babilónica y demás.
Muchos con una buena intención, pero con una mala información, ¿ya? Buena intención, pero mala información. Entonces, cuando vas a estudiar las escrituras, tú tienes que escoger. ¿Vas a escoger interpretar de acuerdo a lo que Dios le reveló a aquel pueblo, a que le dio su palabra, sus promesas, su Torá y todo lo demás? ¿O vas a irte un poco más lejos, acercándote a la teología, a las enseñanzas, a la revelación que Dios le dio a gentiles, a los que bendijo, que salvó, pero que luego ellos mezclaron los dogmas, las filosofías y las cosas que habían heredado en las naciones, que generalmente lo que heredan las naciones es idolatría, y las mezclaron con la palabra de Dios? Tú eres quien tienes que escoger a dónde quieres ir. ¿Ok? Yo, Kenner Ospino Martínez, hijo de Dios, cuando me di cuenta que había heredado mentiras, y mentiras por las que incluso estaba dispuesto hasta dar la vida, amigos. Muchas de las cosas que yo les voy a enseñar aquí son contrarias a lo que yo enseñaba. Algunas cosas de las que yo les enseñaré aquí, y que ya algunos de ustedes saben, son cosas que yo contradecía. Son cosas con las que yo peleaba. Porque yo tenía una mente cristiana, greco-romana, y no lo sabía. Incluso condenaba a otras personas que podrían llegar a tener una idea parecida a la que después de acercarme al pueblo de Israel he conocido, por ignorancia, porque simplemente era un gentil normal, con una buena intención, pero tenía una información equivocada, por muchas cosas. Hay una cantidad de cosas detrás, por traducciones mal hechas, por teologías que vienen de generación en generación a través de los teólogos, de los padres de la iglesia iglesia católica, de la iglesia cristiana, del protestantismo, que también viene y es un hijo más de la iglesia católica romana, con una cantidad de cosas revueltas allí. Cosas muy buenas, las cuales bendecimos al Eterno, porque tampoco podemos tirar al niño con el agua sucia de la bañera. Cuando el niño está sucio lo baña y el agua sucia la bota, pero no la bota con todo y niño. Entonces, tenemos un niño que ya está siendo lavado, botamos el agua sucia y nos quedamos con lo bueno. Dentro de todo eso que se ha revelado en el cristianismo hay muchas cosas buenas que son rescatables, que se pueden vivir, y que Baruch Hashem, el Eterno, las usa y las seguirá usando para seguir llevando la verdad al mundo, pero a muchas cosas tenemos que limpiar. Entonces, ese punto tenemos que tenerlo en cuenta cuando estudiamos la Biblia desde una perspectiva hebrea. Cuando estudiamos las palabras, cuando estudiamos los dogmas, cuando estudiamos las doctrinas bíblicas, tenemos que hacerlo entonces lo más cerca de lo que Dios le dio a la verdad. Repito, por eso tomo este texto. No nos acercamos a la fe israelita o a la fe de los judíos, a la fe de la circuncisión, porque ellos sean perfectos. Nos acercamos a la revelación porque fue que Dios, a pesar de su imperfección, a pesar de su infidelidad, a pesar de su incredulidad, Dios no hizo nula la fidelidad de él. Y se mantuvo en pie firme con ese pueblo. ¿Ya? Y dentro de Israel han habido unos remanentes que han sido infieles, pero ha habido un remanente que se ha mantenido fiel a través de los siglos. Y hoy, a través de muchas cosas que el Eterno nos da, de la revelación, pero también de las escrituras, a través de la crítica textual, a través de los textos originales, a través de muchas herramientas, podemos de alguna manera reconstruir el mensaje y alcanzar un poco de lo más cercano de lo que Dios le dio al pueblo de Israel. En Romanos capítulo 9, versículo 4, hay un pasaje muy interesante hablando del deseo que Pablo tenía de que sus hermanos judíos, a quienes consideraba sus hermanos y por quienes oraba y a quienes llevaba el mensaje de redención a través de Yeshua, el Mashiach, está hablando. Dice Romanos capítulo 9, verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, o sea, la Torá, el culto y las promesas. Pablo está diciendo allí, una vez más, incluso hablando de judíos que incluso no tenían al conocimiento del Mesías,
Porque él viene diciendo, verdad digo en el Mesías, verso 1, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, estoy triste porque, y veo con dolor, y ese dolor tiene que ver con la incredulidad de muchos judíos que negaban que Yeshua fuera el Mesías. Entonces, hablando de ellos, hablando de su imperfección, hablando de la negación y todo lo demás, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Esa adopción, que adopción como hijos. Fue al pueblo de Israel a quien Dios por primera vez les dijo, ustedes son mis hijos. Ustedes son mis hijos. Ellos son los que pueden tener ese primer privilegio. A ellos los adoptó como hijos. Y en Deuteronomio, en Devarim, capítulo 14, versículo 1, hablándole al pueblo de Israel, le dice, hijos sois del Eterno vuestro Dios. Hijos sois del Eterno vuestro Dios. ¿Ya? Ni siquiera fue a los creyentes en Yeshua que les dijo, ustedes son hijos de Dios. A Israel les dijo hace muchos siglos atrás, ustedes son mis hijos. Y en el capítulo 7 de Devarim, de Deuteronomio, Dios a ese pueblo le dice, en el capítulo 7, verso 7, dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido el Eterno y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Eterno os amó y quiso guardar el juramento o la promesa que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Hashem, el Eterno tu Dios, es Dios fiel, o es Dios veraz, o es Dios constante, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Entonces, Pablo toma eso y dice que son israelitas de los cuales son la adopción como hijos. La gloria. Dios a los israelitas les dio la gloria, la posibilidad de ver la gloria de Dios, la posibilidad de participar de la gloria de Dios. Les reveló su gloria. Ustedes saben cómo ese pueblo vio los milagros, vio los prodigios. Una de las cosas que cuando ustedes leen la parashá que estábamos leyendo esta semana, que pasó la parashá Shelach Lecha, donde está la historia de los, ¿cómo se llaman ellos? Los espías. Se dan cuenta que una de las cosas que más le molesta al Eterno es que ellos vieron tantos milagros. Dios les reveló su gloria, la nube, la Shekinah, la nube de la gloria les guiaba en el camino. Veían un fuego que se aparecía de noche y les guiaba el camino y les cubría de la serpiente y de todas esas cosas. Y de día había una nube de gloria que los guiaba. Les tapaba del calor, les guardaba en el camino. Y tantas cosas. Tantas cosas que Dios les mostró a esas personas. Y sin embargo, siguieron, digamos, negando las cosas que Dios estaba haciendo y tenían miedo de entrar a la tierra prometida porque se iban a encontrar con ¿cómo se llama? Con unos gigantes y todo lo demás. A Dios les molestó muchísimo que ellos, después de haber recibido esa revelación de su gloria, llegaran a negarlo con todo eso. Pero a ellos les reveló su gloria y les siguió revelando su gloria. Y es verdad que hubo un grupo que negó y se quedó en el desierto, pero hubo otra gente que siguió para adelante y a quienes les siguió revelando su gloria. El pacto de la circuncisión, el pacto que los unió con el Eterno para siempre, el pacto que él hizo con Abraham, su padre, y que le fue confirmando a todos los demás descendientes, que luego le confirmó a Isaac, que luego le confirmó a Jacob. Pacto en el cual ustedes son mi pueblo. Por eso el judío tiene que llevar la señal física de la circuncisión siempre. ¿Ya? Lo que no le exige al gentil, pero al judío sí, porque es un pacto eterno que hizo con ellos. Y luego dice la promulgación de la Torá. Dios le dio a ellos la revelación
de esa Torá, de las instrucciones que los iba a guiar a ellos como pueblo cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Les reveló su palabra, les reveló su ley, les reveló sus mandamientos, les dio la revelación no solamente de la Torá escrita, sino que también, como dicen los sabios de Israel, les reveló a través del tiempo a Moshe Rabbeinu y a los profetas la tradición oral, el conocimiento de cómo se harían las cosas. Además les dio la forma de culto. Dice ahí que reveló el culto. Una versión que leí la otra vez dice las ordenanzas de culto. Es decir, la forma como se adora a Dios, el culto. La manera como se hace culto. Y además las promesas. Entonces, yo creo que si nosotros vemos esto con objetividad, entonces nos damos cuenta que, a pesar de las fallas del pueblo de Israel, Dios no ha dejado de ser fiel. No ha dejado de ser fiel. Él se sigue revelando a ese pueblo. Él se sigue mostrando a ese pueblo. ¿Ustedes están allí? Entonces. Sí. Entonces ahí estamos nosotros, que un día de las naciones aprendimos que el eterno Dios se había revelado a ese pueblo, que también a nosotros se nos reveló de manera parcial, pero que ahora nos quiere sacar de la idolatría que habíamos adquirido en las naciones y que nos quiere llevar a otro nivel. No hacernos judíos, porque el plan de Dios no es que las naciones se vuelvan judías como algunos están predicando. Dios tiene un plan para los judíos y Dios tiene un plan para los que no son judíos. Y de una manera especial, el plan que Dios tiene para los no judíos, la primera cosa, cuando uno revisa la Torá, los profetas, las enseñanzas de Rabbi Shaul, la primera cosa que el Eterno quiere erradicar de los no judíos para que puedan vivir en unidad con sus hermanos judíos es la idolatría. Y es por eso importante el tema que vamos a abordar, ¿ya? Porque nos va a ayudar en la medida que vamos aprendiendo a sacar la idolatría, incluso inconsciente, que teníamos en nuestras vidas, ¿ya? Y que sé que para algunos representa cambios significativos en muchas cosas. Y les digo una cosa, este tema es un tema que puede causar en muchos hasta dolores de cabeza, mareos y cosas, porque uno se sentía muy confiado con lo que uno creía antes. Y después se le comienzan a cambiar los paradigmas de la forma como se ve a Dios. Y todo eso puede llegar a afectarlo a uno, ¿verdad? Sí, hermana, me puede hacer la pregunta. Escríbela y yo la leo, la reviso tan pronto pueda ahí. Bien. Vamos entonces a ver, nosotros vamos a comenzar a ver de manera, por lo menos no sé si le vamos a dedicar unas 2 o 3 clases a esto. Una hermana me hizo una pregunta por privado, me preguntaba si soy circuncidado. No, no soy circuncidado. Hemos entendido que dentro del plan de Dios, muchos de nosotros gentiles de las naciones no somos circuncidados, no tenemos que ser circuncidados para poder pertenecer al pueblo de Dios. Y esa es una de las cosas que el Eterno quiere restaurar, porque hay muchos en este camino que están llevando a los gentiles a la circuncisión sin que conozcan las implicaciones que eso tiene, y bueno, confundiendo un poco el tema de la identidad. Entonces, no soy circuncidado. Estuve al principio porque tenía una enseñanza de un no judío que había aprendido raíces hebreas, pero hoy en día, como tengo maestros judíos, tengo una enseñanza más cercana y puedo entender cuál es mi rol, desempeñar mi papel y disfrutar mi vida y mi comunión con Dios sin circuncidarme. Aunque la puerta está abierta, quien tenga un llamado del Eterno y descubra que tiene una judeidad escondida y todo lo demás, puede llegar a convertirse, ¿ok? Esa es una de las razones esa es otra clase y nos saldríamos del tema, pero no significa que debemos todos adoptar todos los mandamientos. No todos los mandamientos de la Torá, los 613 mandamientos de la Torá, aplican para nosotros los gentiles.
Eso es algo que ya hemos estudiado en este Beis Shalom los lunes, le hemos estudiado bastante tiempo y hemos aprendido. Creemos que la persona que retorne como judío, la persona que retorne dentro del plan del Eterno para vivir una vida como judío, debe aplicar los 613 mandamientos de la Torá. Sí, hermana, tengo respuesta para todo eso. Si no puede celebrar Pesaj, todo eso ya lo hemos aprendido nosotros. Sabemos cuáles son los argumentos que utilizan las personas que enseñan esto y todo. Y si quiere después podemos sacar un tiempo para explicarle exclusivamente ese tema, ¿ya? Pero hay bastante, tanto argumentos en la Biblia como en la tradición de Israel. Y no es la enseñanza de Rabí Shaul. La enseñanza de Pablo no es que los gentiles se circunciden, todo lo contrario. Pablo prohíbe la circuncisión y dice que el gentil que se circuncide corre riesgo y está cometiendo hasta Hilul Hashem, siempre y cuando no entienda el plan que Dios tiene para ellos. Si esa persona es judía, si esa persona tiene una madre judía o se convierte al judaísmo, entonces sí tiene que circuncidarse y vivir de acuerdo a todas las leyes que aplican al judío. Dentro del judaísmo hay leyes que aplican al judío y hay leyes que aplican a los gentiles también. Entonces, todo eso es un proceso y son clases que hemos dado y estudiado con profundidad durante mucho tiempo, pero usted después yo la puedo le puedo explicar cómo funciona eso. Y también le puedo explicar por qué muchos están enseñando a la gente a circuncidarse, lo cual no está bien. ¿Okay? No está bien y puede ser algo que puede causar daño. Y ha hecho mucho daño. Ya hemos hablado aquí de testimonios de personas que lo hicieron y que sin tener el conocimiento y después terminaron de manera incorrecta, lastimosamente negando a Yeshua. Volviendo al tema, hoy vamos a comenzar a estudiar acerca del concepto hebreo de Elohim, lo que se podría traducir al español como Dios, para saber qué es eso, qué es Elohim, o quién es Elohim, o cómo es Elohim, y digamos, cuál es el espectro que tiene ese término cuando se lee la Biblia, cómo un judío que estudia la Torá entiende qué es Elohim. Cuando un cristiano o una persona gentil de cualquier religión coge una Biblia y lee, por ejemplo, la palabra Dios en cualquier contexto, solamente se le vienen dos acepciones de la palabra Dios en la mente. Una del Dios supremo, al que escriben con D mayúscula, y otra con D pequeña, que es para referirse a Satanás, a los demonios o a los dioses de las naciones. Los judíos que conocen el hebreo saben que eso no es así. No se trata solamente de ¿cómo se llama? De decir la palabra Dios y ya. Hay un contexto detrás de esa palabra. Y muchos gentiles, incluso gentiles que estudian las raíces hebreas de la fe y que conocen algo incluso de hebreo, ignoran el significado completo hebreo de lo que significa Elohim, ¿sí? La mayoría de los traductores bíblicos reemplazaron el término hebreo Elohim por el castellano Dios, y en ocasiones no hacen ciertas diferencias, y entonces eso está en la mente cristiana. Por lo tanto, un cristiano cuando ve la palabra Dios en un contexto que no está acostumbrado en el judaísmo a verlo como Dios, ellos pueden elevar a una persona, a un animal, a un ángel, a un ser celestial o un ser terrenal, llevarlo a considerarlo Dios solo porque aparece la palabra Dios haciendo alusión a esa persona, pero no así para el judío. Quiero decirles que en castellano, al igual que en las otras lenguas neolatinas o románicas, la palabra Dios viene directamente del latín Deus, de acuerdo a algunos lingüistas, que podría significar deidad o Dios. Su pronunciación es semejante al griego Deus, que se pronuncia Dios, que según algunos lingüistas es la forma genitiva de Zeus. Es decir, algunos dicen que la palabra Zeus fue la que le dio el origen. Es de donde nace la palabra Dios, dicen algunos lingüistas eso. Otros estudiosos importantes consideran que el término latín Deus no proviene proviene del término latín Deus, que a la vez se llevó después al griego como Zeus.
pero no necesariamente en relación con este Dios que tenían los griegos. La mayoría de los teólogos y eruditos del campo coinciden que Dios, la palabra Dios, es una variación fonética de Deus, que es igualmente deidad o Dios, sin tener nada que ver con Zeus. Y aquí quiero aclarar una cosa. Dentro del movimiento de las raíces hebreas, hay un grupo de personas que tratan de, quizás con una muy buena intención, no utilizar palabras que se utilizaron en las lenguas griegas, griegas, latinas, español, para hablar de Dios, porque consideran que esa palabra Dios viene de Zeus como tal. Realmente no hay pruebas de eso. Hay teólogos y eruditos importantes que han rastrado la palabra Dios y no necesariamente encuentran que está asociada al nombre de Zeus, este dios pagano, ¿ya? No necesariamente, ¿ok? Ahora, ni siquiera importa de dónde viene el origen de la palabra Dios. Lo que interesa es lo que está detrás, el fondo de quién es ese Dios en el que tú estás creyendo. Y va más allá incluso de la palabra Zeus. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que incluso la palabra que se utiliza para Dios en hebreo también se puede utilizar para hablar de un Dios pagano. La misma palabra Elohim, por ejemplo, y vamos a ver más adelante, que no solamente se usa para el Dios supremo, sino que también es una palabra que se puede utilizar para un Dios pagano. Si la conclusión es que cuando decimos la palabra Dios en español estamos diciendo Zeus, entonces tenemos que llegar a la misma conclusión desde el hebreo, que cada vez que digamos la palabra Elohim estamos invocando a un Dios pagano, porque la palabra Elohim también es usada en las Escrituras para dioses paganos. Entonces, no podemos ser extremistas, y creo que las personas que piensan de esa manera tienden a ser demasiado superficiales, ¿sí? Yo entiendo, hay un versículo en la Torá que también lo hemos estudiado con los alumnos, los estudiantes, los hermanos que han estado ya hace tiempo con nosotros, y hay un mandamiento en la Torá que dice que está prohibido pronunciar o invocar el nombre de otro Dios, ¿sí? Dice la Escritura que debemos guardarnos de invocar el nombre de otros dioses con nuestra boca. Hay un pasaje en el libro de Oseas que dice, y ustedes ya no invocarán más a sus Baales. Entonces muchas personas cogen eso para decir, cuando dices Dios, dices Zeus, entonces estás invocando a Dios. Cuando dices Jesús, dices el Dios caballo. Se inventaron eso. Eso es una falsedad de falsedad. Eso es una superficialidad terrible. Porque si se trata, el mandamiento se fuera ya, ni siquiera los profetas pudieran decir, escribir en la Biblia los profetas cuando escriben de Baal, de Quemos, de Moloch, ni siquiera pudieran los profetas cuando advertían al pueblo de Israel utilizar que no adoraran a estos dioses, no los podían usar, porque si es literalmente como está el pasaje allí, de que no invoques o no pronuncies el nombre de un dios en tu boca, entonces los profetas no podían hacerlo. Y eso es mentira. Los profetas lo hacían recurrentemente. Es más, les digo una cosa, uno de los nombres de Dios en hebreo es Baal. ¿Ya? El punto es que lastimosamente en las culturas cercanas a Israel que tenían lenguas parecidas a la lengua hebrea, la palabra Baal también significa esposo, ¿sí? Marido. Y un dios en particular de los antiguos fenicios y cananeos tenía ese título como dios también. Entonces, pero el problema no es la palabra como tal. Cuando Dios prohíbe en la Torá, en Shemot, en Éxodo, pronunciar el nombre de otro Dios, es con el sentido de invocarlo como su Dios. Es decir, como quiera que se llame, incluso si se llamara Señor. ¿Ya? Si te encuentras una cultura donde le pongan un nombre a Dios diferente al que tú estás acostumbrado a pronunciar, y para ellos es cuando claman a ese Dios les responde, entonces es el Dios de ellos. Y si tú coges el nombre de ese Dios y lo invocas en tus labios con la intención de invocar a ese Dios para que sea tu Dios y te supla tus necesidades, entonces tú eres un idólatra. Eso es lo que enseña la Torá. Pero no lleguemos a ese estado de ridiculez. Yo quiero que aprovechar la oportunidad para decir, no seamos tan superficiales en ese sentido,
porque nos vamos a encontrar sorpresas. ¿Ya? En la escritura ustedes van a encontrar que con todo lo santo que es el hebreo, se utilizan palabras que se utilizaron en ciertas culturas anteriores al pueblo de Israel para utilizar el nombre de Dios. Ahí en arameo, por ejemplo, hay expresiones de un dios Bel para hablar de Dios. Entonces, no, el punto no es qué significa, el punto no es que no se pronuncia la palabra Dios o Zeus, sino es, vamos a mirar cuál es el fondo judío que hay detrás de la palabra Elohim. ¿Qué es lo que está escondido? ¿Cuál es el sentido oculto? ¿Cuál es el sentido profundo que está detrás de la palabra? Cuando aprendamos eso, nos vamos a dar cuenta que no se trata de no decir tal o cual palabra, sino que podamos entender el fondo de a quién es que nosotros estamos invocando. ¿Ya? ¿A quién estamos invocando? Entonces, quiero que eso lo tengan en mente para que no caigamos en ese estado de idolatría, porque quiero decirle una cosa, hay algo que se llama shemolatría. Es la adoración del nombre de Dios como se escribe. Hay gente que adora a Dios por el nombre con el que se escribe. No por la esencia de ese Dios, sino por el nombre como se escribe. Y a pesar de que pelean por eso, cuando uno estudia el judaísmo del fondo, se da cuenta que también ellos son unos idólatras. ¿Ya? Ustedes han conocido mucha gente que dice que el nombre verdadero de Dios se pronuncia Yahweh. Cuando estudie un poco más el judaísmo del fondo, se va a dar cuenta que ese nombre no es el nombre de Dios. Los maestros que no son judíos y no nacieron en la cultura judía y no hablan hebreo a la perfección y no son traductores ni son soferín, escritores de las escrituras hebreas, comienzan a sacar conclusiones de qué significa ese nombre y lo pronuncian de esa forma. Y quiero decirles que para el pueblo judío eso es un Hilul Hashem. Dios no se llama así. He conocido, y ya le he hablado muchas veces a usted acerca de eso, he conocido eruditos que dicen, eruditos no judíos, que dicen que el nombre de Dios es Yahweh. He conocido otros que dicen que es Jehová, Jehová, y todos esos nombres. Y al final, cuando tú te encuentras con un judío verdadero que nació, que creció, que es un traductor de la escritura, que conoce cada punto, cada coma, cada cosa que aparece allí, te dice, eso es una locura. Porque lo que sí está prohibido en la Torá es tomar el nombre de Dios en vano. Si tú pronuncias el nombre de Dios y ni siquiera sabes realmente cuál es el nombre de Dios de verdad, puedes estar cogiendo el nombre de Dios en vano y puedes estar incurriendo en un Hilul Hashem, en una blasfemia del nombre de Dios. ¿Ya? Entonces, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel ha, entre comillas, ocultado el nombre de Dios para evitar que el pueblo sea destruido. Y ya de eso he hablado en varias ocasiones. En Levítico 24 hay un pasaje donde Dios condena a la muerte, a la lapidación, a un muchacho que en una conversación profana utiliza su nombre. Y Dios dice que lo desarraiguen, que lo corten. Y allí está prohibido que los extranjeros cojamos el nombre de Dios también en vano. Cuando usted coge el nombre de Dios y comienza a pronunciarlo por aquí y por allá, en lugares incluso donde nada tiene que ver con eso, o lo coge, como decimos aquí en Colombia, de chercha, de juego, de recoche, está haciendo Hilul Hashem, blasfemando el nombre de Dios, y es un pecado grave. Que en los tiempos del segundo templo era un pecado de muerte, de pena capital. Entonces, para un judío eso es muy importante. ¿Ok? Por eso aquí usted verá que nosotros hablamos del Eterno, Hashem. Incluso el Señor se puede utilizar porque los judíos saben que está detrás de eso. ¿Ya? Pero no buscamos la pronunciación específica de unas letras porque tampoco vamos a caer a eso. Creemos que cuando aparezca el Mashiach, en realidad podría llegar a enseñar cuál es el nombre del Eterno. El Yud Hei Vav Hei, ¿cómo se podría pronunciar de manera que nosotros podamos saber cómo hacerlo? Hasta ahora, ninguno tiene claridad. Los unos pelean que dicen que tal, los otros pelean que tal. Pero los verdaderos judíos, que tienen una tradición ancestral, ni siquiera saben cómo se pronuncia de verdad.
Desde ya, en estas clases, a la gente que está comenzando, les digo, en nuestra comunidad, en nuestras reuniones no pronunciamos ninguno de esos nombres de Dios. Y cuando leemos y encontramos en nuestras Biblias que dicen tal o cual nombre, entonces lo cambiamos por el Eterno o por Hashem, ¿ya? Que es una forma respetuosa de referirnos al nombre de Dios, o por el Señor, que no es pecado, porque nosotros sabemos a cuál es el Señor que estamos invocando. Si tú tienes al Señor Baal en la cabeza, entonces cada vez que digas Señor, estás invocando a Baal. Pero si tú tienes al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, al Dios que te sustenta, al único que es Dios de verdad, entonces no tienes rollo. Y no te vuelvas religioso y fanático, porque lo que hace es ser tropiezo para otras personas. ¿Ok? Eso es importante que usted lo tenga claro, y eso es lo que hemos recibido del pueblo de Israel y no de maestros gentiles que han medio aprendido a decir cositas a shalom en hebreo y después entonces quieren enseñar a la gente. Y lastimosamente yo llegué en un momento al inicio a caer en eso. Si ustedes escuchan mis primeras series de enseñanzas, yo pronunciaba uno de los nombres de Dios. Hoy siento vergüenza por haber hecho eso. ¿Ya? Por lo mismo, porque era un ignorante. Pero en la medida que el tiempo va pasando, y como dice la Escritura, que los justos son como la luz de la aurora, que van en aumento, la luz va en aumento hasta que el día va creciendo. Entonces ya hoy uno se ríe de esas cosas que uno decía por la ignorancia que tenía. Entonces, más allá de que si Dios viene de Theos, Deus, Zeus, y significa deidad o Dios en el mundo greco-romano y en el mundo latino y en el mundo español, más allá de eso, lo que realmente importa para el judío es saber cuáles son las diferentes connotaciones que tiene la palabra hebrea Elohim. Ahora, en este caso, el término castellano Dios no tendría ninguna connotación pagana, esto que le estaba diciendo acá, de lo que dicen estos lingüistas también. Sin embargo, no expresa la profundidad y el alcance del término hebreo Elohim. O sea, sea que la palabra Dios signifique Zeus, o Theos, o lo que quieran, con todo y eso, no expresa la profundidad y el alcance que tiene el término hebreo. En un diccionario, Dios solamente significa la divinidad, o la deidad, y ya, en términos griegos y en términos en español. En hebreo no es así. En hebreo no resulta que la palabra Elohim solamente signifique Dios. ¿Sí? Entonces, hay que decir que en ocasiones, en la cultura judía ortodoxa, en ocasiones se traduce Elohim, cuando se lleva al español, se traduce como Dios, y se pone así como ustedes lo ven allí, con un guión en la mitad, o con un apóstrofe, con una rayita, con cualquier otra cosa para distorsionar la palabra, como una forma de indicar que cuando se habla de ese Dios, se está hablando del Dios supremo, del Dios más alto, Ustedes verán que también algunos judíos ortodoxos, en vez de decir Elohim, cuando se van a referir al Eterno, al Altísimo, utilizan la expresión ellos dicen es Elohim, como lo que en español suena con K, Elohim, ¿sí? Algunos judíos hasídicos no dicen Elohim, sino Elohim, como para distinguir de todos los Elohim que existen, que hay uno superior. Sin embargo, también se van a encontrar que muchos judíos ortodoxos, maestros muy importantes y reconocidos, ni siquiera le ponen el palito, ni la comita, ni nada de eso. Simplemente escriben Dios tal y cual y dicen Dios. Una cosa que a mí me impactó fue que yo me preocupaba mucho por eso y no decía la palabra Dios, sino siempre que leía la Biblia decía Dios, entonces no decía Dios, sino yo decía Elohim. Y entonces porque quería ser más santo que los mismos judíos. Cuando comencé a acercarme a aprender la enseñanza judía como debe ser, me di cuenta que los rabinos más importantes que saben más hebreo dicen Dios. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de ver un video donde enseña a un judío de esos bien judíos. Dicen Dios, no tienen problema con eso. Porque el tema ni siquiera es cómo se escriba, ni se le pone comita o si no se le pone. El tema para el judío es quién está detrás, a quién me estoy refiriendo cuando estoy hablando de eso. Si un judío está leyendo aquí y dice, el Dios altísimo tal, es su mente
la connotación que hay no es de un Dios pagano. El Dios altísimo, el único que es altísimo, es el eterno, Hashem, el Dios de Israel. Entonces él no tiene problema con eso, ¿ya? Y en ocasiones, como para infundir el temor en algunas personas, me imagino que más que todo en los nuevos conversos, entonces utilizan la expresión Elohim como una forma de tal manera, porque hay ciertos contextos en donde hay que pensar bien para saber si cuando se está hablando de Elohim, se está hablando del Todopoderoso, o se está hablando de un Dios pagano, o se está hablando de una persona, o se está hablando de un ángel, o se está hablando de otra cosa. Quiero decirles que la primera vez que en el Tanaj, es decir, la Biblia hebrea, lo que en Occidente se conoce como Antiguo Testamento, se menciona la palabra, el término hebreo Elohim, es al comienzo de las Escrituras. En Bereshit o Génesis capítulo 1, versículo 1, en donde dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, que en hebreo se translitera Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Allí es donde aparece la primera vez en toda la Escritura la palabra Dios, lo que en español traducimos como Dios, que en hebreo está como Elohim. La mayoría de versiones en ese versículo lo que hacen es que ponen una D mayúscula, ¿verdad? Y con eso se busca como explicarle a la persona que está leyendo que no se trata de Dios en minúscula para hablar de cualquiera, sino que están hablando del Creador, del Todopoderoso, ¿ya? Entonces, ustedes se dan cuenta que es costumbre en la mayoría de las Biblias en español que cuando se trata del Dios único y verdadero ponen la D mayúscula, y cuando se trata de otro Dios o de cualquier otra criatura le ponen una D pequeña. ¿Cuál es el problema de eso? Que ni siquiera esa es la esencia de la palabra, esa es la esencia de Dios, porque en hebreo no existen ni mayúsculas ni minúsculas. Quería decirle, hermana Mariela, que no necesariamente tiene que tener el dedo ahí. Si quiere puede cerrar la cámara, o yo se la voy a cerrar desde acá para que no se canse. Hay una opción que es Stop Video, que dice allí, entonces ya no se transmite su video, sino solamente usted va a escuchar y ya. Yo se lo voy a hacer desde acá para que no tenga problemas con tener el dedo todo el tiempo puesto allí. Ok. Entonces, repito, generalmente en español se busca poner una D mayúscula para que se trate del Dios Todopoderoso y una D minúscula cuando se habla de otros dioses, digamos así. Pero en realidad, en hebreo, los que leen la Biblia hebrea, el problema no es con mayúscula y minúscula, porque el hebreo no tiene mayúsculas, ni tiene minúsculas. El hebreo no tiene letras mayúsculas y minúsculas. Entonces, cuando un judío lee Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, él no está leyendo en mayúscula y dice, esa palabra que está ahí, Elohim, se está refiriendo al Dios Todopoderoso. ¿Qué le toca al judío? Saber por el contexto a quién se está refiriendo ese Elohim, ¿ya? Hay contextos donde es claro y facilito. Aquí uno dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, y cualquiera puede pensar inmediatamente que se refiere al creador del universo, al que hizo los cielos y la tierra. Entonces, pero el judío no se guía por mayúscula o minúscula. Ahora bien, en español, repito, se puede advertir con la D mayúscula para que el lector, y de hecho las reglas en el español así lo exigen, que cuando se hable de Dios como la figura del Altísimo, el Grande, entonces se ponga con mayúscula. Pero esa no es la esencia de la palabra como tal. Es importante que comencemos a descubrir qué significa en el contexto en el que estamos leyendo la palabra Dios. Cuando en el hebreo encontramos la palabra Elohim y cuando en español encontramos la palabra Dios, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si alguno de ustedes me puede ayudar, vaya conmigo, por favor, a Yohanan capítulo 20, versículo 28. O mejor, desde antecito. ¿Quieres, hermano Dairo, me puedes ayudar con esa lectura, por favor? Si me estás escuchando.
Juan o Yohanan capítulo 20, versículo 27 al verso 29. Juan 20, ¿qué, amado? 27 al verso 29. Listo. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió. No, capítulo 20. Ah, ya, 20. 27. Sí, señor. Listo. Y dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás en respuesta le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Yeshua le dijo, ahora que me has visto, has creído. Dichosos los que sin haberme visto creyeron. También muchas otras señales hizo Yeshua en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Ok. Entonces, encontramos que Tomás, el discípulo judío de Yeshua, cuando Yeshua le muestra las manos, él le dice, Señor mío y Adón mío. En hebreo eso se diría Adoní de Elohí. La versión que tenemos aquí traduce y le pone la D mayúscula, ¿verdad? Cuando un cristiano lee eso, lo lee diciendo que Tomás le estaba diciendo Señor mío y Dios mío a Yeshua. ¿Cómo sabemos si lo que él está diciendo es Dios mío? Para referirse a Yeshua como el Dios Todopoderoso, si le está diciendo juez mío, si le está diciendo ángel mío, si le está diciendo Señor mío como Dios, como el gobernante, como una autoridad divina. ¿Cómo sabemos eso? Para saber eso, si tú te quedas con la idea cristiana que está ahí, implícita, te quiero decir que vas a caer en idolatría. Para que tú sepas lo que está ahí, tienes que estudiar el contexto hebreo de Elohim y tienes que saber qué quiso decir Tomás, un judío, en ese momento a Yeshua, o de Yeshua, o expresa al aire libre esta expresión. Y dice, por ejemplo, si tú vas a Éxodo, capítulo 7, que es uno de los textos importantes en la Torá, que habla acerca de la autoridad de Moshe Rabenu. Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2. Shemot, o Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Quiere leerlo, hermano Leonardo? Ok, ya le quité el micrófono. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ok, vamos a hacer una cosa de ahora en adelante y entiendo la situación. Cuando usted vea ese nombre, que está ahí el nombre de Dios, así como usted lo ve, de aquí en adelante, siempre que vaya a leer algo así, entonces dice el Señor o el Eterno, ¿ok? Ok, entonces dice aquí el Eterno, dijo Moshe, mira, yo te he constituido Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces aquí tenemos que la escritura literalmente dice que Dios le dijo a Moisés que él lo había establecido, constituido como un Dios. Cuando usted lee ese pasaje en hebreo, ese pasaje dice, te he constituido como Elohim para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Pregunta, hermano Leonardo, Amén. ¿usted cree que Moshe, era Dios? Él no era Dios porque él era una persona escogida por Dios para ese propósito. Ajá, okay. Por ejemplo, constituido Dios para Faraón, por eso ahí lo nombran con minúscula, porque él no era el Altísimo, sino una persona que iba
Es más, Moisés, a pesar de haber sido desterrado de Egipto, finalmente fue quien controló todo el futuro de Egipto. En ese sentido fue Dios, pero un Dios pequeño. Ok. Entiendo eso, ¿no? Entiendo la idea y entiendo que el hermano Dairo ya le ha dicho alguna cosa. De todas maneras, cuando uno lee literalmente eso, si usted con una mente tradicional evangélica lee ese versículo, usted va a tener un choque mental. Porque ni siquiera Moshe, desde un punto de vista bíblico cristiano, debería ser llamado Elohim. Repito, estamos yéndonos al hebreo, cuando dice allí, te he constituido Elohim para Faraón. Entonces, si tú no entiendes eso desde su origen, desde el fondo de Elohim, ¿qué significa allí en ese contexto de Elohim? Tú puedes llegar a una conclusión, y de hecho ya hay sectas que han llegado a conclusiones para decir que Moisés también era Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque es que allí está traducido Elohim. Cuando lo llevas al español, puedes traducir Dios. Así le pongas minúsculas, de ninguna forma Moshe era un Dios, ni pequeño ni grande. Pero hay que conocer el contexto hebreo de qué significa la palabra Elohim allí para referirse a Moshe. ¿Qué significa cuando Dios lo estableció o lo constituyó como Elohim? ¿Ya? Ya creo que en esta clase no lo vamos a alcanzar a ver, pero en la próxima sí. Vamos a ver qué está detrás de todo eso. ¿Ya? Nosotros podemos entonces decirle a Moshe Dios. Todo eso tenemos que verlo. Porque si lo entendemos con una mente netamente occidental, podemos cometer un pecado de idolatría y terminar. Hay gente que ha terminado adorando a Moshe porque ahí dice que Moisés es Dios. Pero Moisés no es Dios. Ni Moisés jamás se le ocurrió la idea de que él pudiera ser siquiera algo similar a Dios. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿a qué es lo que los quería llevar en ese sentido? A que entiendan que no porque la palabra hebrea Elohim esté allí, y ya que el hebreo no tiene mayúscula ni minúscula, no siempre que un versículo diga la palabra Dios en español se está refiriendo a la divinidad como tal, ¿ya? Porque se puede estar refiriendo a otras cosas. Por ejemplo, y vamos a ver varios aspectos de la palabra hebrea Elohim, cosas que tenemos que aprender para que tengamos esto en cuenta. Esto que ustedes ven aquí, la palabra que ven aquí abajo, que ven en blanco, es la palabra Elohim en hebreo, que se lee de derecha a izquierda. Está constituido primero por la letra Aleph, con la que se pronuncia el, luego la Lamet, que representa la L en español, de derecha a izquierda, luego la Hei, que representa la H en español, luego la Yud, que representa la I, esa que parece una coma, y la Mem, Sofit, o la forma como la M cuando termina en una palabra. Ahí dice Elohim. Esa palabra hebrea hay que observar los diferentes aspectos que la representan. ¿Ya? Entonces, vamos a ver hoy al menos dos de esos aspectos. Hoy que estamos en introducción y tengo mañana un ayuno programado en la comunidad, entonces tengo que organizar algunas cosas temprano. ¿Ustedes están viendo la diapositiva? ¿Sí? ¿La ven todas? ¿Ven la palabra Elohim abajo? Sí. Ok. El hermano Dairo no la veía. Creo, hermano, trate de darle, ¿cómo se llama? Expandir allá arriba, maximizar. A veces porque no lo tiene maximizado en su computador. Uno de los aspectos que tenemos que aprender es que Elohim no es un nombre propio. No es un nombre propio. Elohim es un título. ¿Ya? Es decir,
no significa que la palabra Elohim sea un nombre como decir sanador, como decir todopoderoso, ni nada de eso. Es un título en hebreo. Elohim no tiene nada que ver con divinidad propiamente, es decir, la esencia de la palabra Elohim no es divinidad, ¿sí? Sino que implica una posición de poder que ha sido asignado a una persona. En realidad no solamente a una persona, es una posición o un poder que se le asigna también a seres espirituales como los ángeles, ¿ya? Y a personas terrenales. En otras palabras, la palabra hebrea Elohim indica un atributo, no de la naturaleza de algo. Lo contrario al español, la palabra Dios. Siempre que se lee la palabra Dios en español, en la mente grecorromana se asocia a Dios con la divinidad, con el concepto del supremo, del más grande. En hebreo no es así. En hebreo la palabra Elohim significa atributo, un atributo que no solamente está conectado con la divinidad, trasciende eso, ¿ya? Es decir, sí se puede utilizar para Dios y de hecho es la palabra que se utiliza, una de las palabras que se utiliza en hebreo para hablar de Dios, pero no implica necesariamente divinidad. Quiero que eso lo tengan bien claro, es decir, cuando ustedes en español ven la palabra Dios, siempre el concepto griego que está detrás es, estamos hablando de una divinidad. No pasa con el concepto hebreo. Por ejemplo, Moshe, cuando ahí el texto dice, te he constituido Dios para Faraón, no significa que Moshe es la divinidad, ¿ya? Pero sí significa que allí el Eterno está dándole ese atributo, esa posición de autoridad a Moshe para que Moshe represente a Dios en cuanto al juicio que él iba a mandarle al pueblo a los egipcios. Es decir, Moshe es el representante es la autoridad divina que recibe ese título de poder para que él sea el instrumento a través del cual el Eterno juzgará al pueblo de Egipto. Y lo vamos a ver que no solamente Moshe lo tiene. Entonces es supremamente importante que usted entienda que Elohim en la cultura judía no significa divinidad. No significa divinidad. En hebreo, Elohim es un título masculino plural para indicar, en el caso de Hashem, en el caso del Eterno, la plenitud de su poder, su justicia, su dominio y su gobierno. Quiero que tengan claro que la raíz de la palabra Elohim son estas dos letras que ustedes ven aquí. La primera que es Aleph y la segunda que es Lamed. Repito, en hebreo Elohim es un título masculino plural para indicar en el caso del Eterno la plenitud de su poder, justicia, dominio y gobierno. Entonces, el uso bíblico del término hebreo Elohim puede estar hablando de una persona divina, en este caso de Dios, de Hashem. Puede incluso hablar de un ángel, y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Puede estar hablando de un hombre, ¿ya? Entonces, todo esto lo que significa es que Elohim tiene varias definiciones, ¿ya? Dependiendo el contexto en donde se encuentra, ¿ya? Y de esa manera hay que prestar mucha atención al contexto para determinar, digamos, la esencia del término hebreo Elohim. Cómo debemos leerlo, cómo debemos interpretarlo. Ahí es donde está el punto. Ahí tenemos que pensar como el judío que recibió la escritura. Tenemos que volver a la mente de Moshe cuando Dios le dijo Bereshit bara Elohim. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué entendió Moshe cuando el Eterno le reveló esas palabras? ¿Qué entendió Moshe cuando en el texto de Éxodo capítulo 7, cuando él escribe eso? ¿Qué está pensando Moshe? ¿Será que Moshe cuando tuvo la revelación y escribe estas palabras, que de la manera como lo entiendo recibe esa revelación donde Dios le dicta prácticamente letra por letra, por así decirlo, él está entendiendo que Dios le está diciendo, yo te estoy poniendo para que tú seas Dios? Moshe, tú eres un Dios, como creen algunos, de ninguna manera. El contexto es el que determina qué significa la palabra hebrea Elohim. Y si hasta aquí no me ha entendido, repito, una mente
meramente cristiana o una mente occidental, siempre que vea la palabra Dios, lo va a asociar con deidad o divinidad. Un judío no. Para un judío no siempre la palabra Elohim significa divinidad. ¿Ya? Moshe era un Elohim, el Mesías es Elohim, los ángeles son Elohim, muchos hombres de Israel son Elohim, el Eterno es Elohim, ¿ya? Pero no se circunscribe a un solo significado ni está asociado siempre al tema de la divinidad como tal. Eso téngalo por favor en mente, ¿ya? Y si se le olvida todo sobre el término Elohim, apréndase estas palabras que están aquí: poder, justicia, dominio y gobierno. Les decía antes que me interrumpiera la llamada que entró, que la palabra hebrea Elohim tiene una raíz. Todas las palabras hebreas tienen algo que en hebreo se llama shoresh. Shoresh es una raíz, ¿ya? Todas tienen un shoresh, generalmente de 2 letras. El shoresh o la raíz de Elohim es la letra Aleph y la letra Lamet, que se puede leer en hebreo también como El. ¿Se acuerdan cuando lo que decía Yeshua cuando estaba en el Calvario y decía Eli, Eli, lama sabactani? ¿Se acuerdan? Eli. La expresión El en hebreo está conectada con la autoridad suprema, pero también con cualquier autoridad, y también significa, se puede traducir como poder. Hay versículos en la Escritura en donde en hebreo usted lee cuando dice y el poder estaba en mi brazo, refiriéndose a un rey, por ejemplo, y está la palabra hebrea El, Aleph, Lamet, las 2 letras hebreas están ahí. El poder está en mi mano, se está refiriendo a la palabra poder. Si tú lo lees con una mente cristiana, entonces el Dios está en mi mano. No siempre significa Dios, sino que esa raíz está asociada a la palabra poder, está asociada a dominio, a autoridad, a justicia y a gobierno, ¿ya? Eso es algo que debes tenerlo siempre en mente cuando estudies, cuando pienses en términos de Elohim, piensa en el atributo de la justicia divina. Es más, dicen los sabios judíos, conocedores de la Torá, de la lengua hebrea y todo lo demás, que cuando el Eterno se revela con ese título Dios, Elohim, más que nombre Dios, lo que está revelándose allí es como juez, como autoridad, con el atributo de rigor, de justicia. Cuando aparece a veces el nombre del Eterno como Yud Hei Vav Hei, o lo que se puede traducir al español como YHWH, el nombre sagrado, nombre del Eterno, ese nombre está asociado al atributo de la bondad y de la misericordia de Dios. Los sabios de Israel dicen, el nombre de Dios es misericordia. Y cuando se hace un estudio bien pormenorizado de todos los contextos donde aparece el nombre de Dios, está asociado siempre a la bondad, a la misericordia, al amor de Dios. Cuando se hace un estudio generalmente cuando aparece el título Elohim en las Escrituras, para referirse al santo bendito sea, en alguna parte del contexto, Dios allí aparece revelándose con el atributo de justicia, de juez, de autoridad, del que manda, más que como misericordia. A veces se mezclan los dos. Por ejemplo, hay contextos donde dice el eterno Dios, el eterno Elohim. Entonces, ahí mismo en ese instante se está revelando el concepto de Dios como misericordioso, lleno de amor y bondad, pero a la vez como Dios de justicia, que gobierna, que domina, que tiene el poder sobre todo. ¿Ok? Una cosa más. El término Elohim nos habla de atributos. La palabra Elohim es en sí misma una forma plural y puede significar, en el caso de hablar del Dios uno y único, el atributo de poder, autoridad y justicia en su forma suprema. ¿Sí? Cada vez que aparece Elohim siempre se destaca el atributo de poder, dominio y autoridad, justicia de Dios. Y aquí, algo que le explicaré más en las próximas clases, los cristianos dicen, sobre todo los cristianos que han venido de un trasfondo trinitario, como yo, Dios es una pluralidad singular, porque la palabra Elohim en hebreo es plural. Entonces ellos dicen,
Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaban las tres personas de la divinidad hablando allí con las que creó al hombre. ¿Cuándo el texto dice que ahí están tres personas de la Trinidad? En ninguna parte, sino que la palabra hebrea Elohim es plural, entonces ellos dicen, si es plural es porque hay tres entes. Pero eso es subjetivo porque pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser 10. En realidad, en el mundo judío, el tema no se trata de que Elohim, ya lo veremos la próxima semana con la ayuda del Eterno, Elohim no es plural porque está hablando de pluralidad de personas. Tiene que ver con el término hebreo Elohim y muchos términos en hebreo, no solamente Elohim, son plurales, es porque se habla de un plural de majestad, se conoce como plural majestático, ¿ya? Plural de poder, plural de énfasis. En este caso, con respecto al Eterno, cuando el término hebreo es usado, significa, está hablando del Eterno en su esplendor como ese que domina, como ese que tiene poder, como ese que tiene la justicia en su mano, como la justicia y la autoridad suprema. Es decir, la grandeza. Eso lo van a entender mejor en las clases posteriores, pero se los voy adelantando para que sepan. La mente cristiana, para apoyar, por ejemplo, dogmas como la divinidad triuna o la divinidad dual, que no solamente existen los trinitarios, también hay personas que creen que en la divinidad existen dos personas, que es el Padre y el Hijo. Otros dicen que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otros creen otras cosas a partir de eso. ¿Por qué sacan esas conclusiones? Porque no conocen el judaísmo, porque no conocen la fe judía, porque no tienen una mente judía, tienen una mente occidental. Entonces ellos ven eso como un plural, pero ese plural no significa que sea plural numérico, ¿ya? Habla acerca de plural de énfasis, plural de majestad. Y repito, lo vamos a ver mejor en clases posteriores. Por ejemplo, en caso de los ángeles, que vamos a encontrar textos, y si quiere vamos rapidito a uno. Puede ser hermano Leonardo, si quiere, hay un salmo, que el Salmo 8, verso 5. Amén. Sí, señor, léalo. Te has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ok. Ahí está hablando del ser humano, ¿verdad? Dice, cuando veo los cielos de tus cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, el salmista está reconociendo la grandeza de Dios al escoger al hombre para que guíe su creación y todo lo demás. Y dice el verso 5, lo has hecho poco menor que los ángeles. Dice la versión Reina Valera. ¿Alguno de ustedes tiene la nueva versión internacional ahí? O en su computador, o en un celular, o... Sí, amado, yo lo tengo. Léalo, por favor. Un segundito lo ubico, amado. Sí, señor. Salmos 8.5. Tejilín o Salmos 8.5. Ya, hermano. Salmos 8.5. En la NBI. Sí. 8.5 dice... Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. La NBI, la nueva versión internacional. Esa es la misma Reina Valera. Esa es la Reina Valera. No la tengo acá, hermano. No ¿Nadie más tiene la NBI? ¿Quién dijo yo? Bueno. Yo la tengo. Bueno. Léela, por favor. Salmo 8.5, Álvaro. 8.5, ya la leo. La nueva versión internacional, amado, ya la va a leer Álvaro, déjelo que él lo lea, por favor. Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Ok. Reina Valera entonces dice, lo hiciste poco menor que los ángeles. Nueva versión internacional dice, lo hiciste poco menor que un Dios. Y si alguno tuviera la nueva traducción viviente, que yo la tengo aquí, para no perder tiempo, dice, sin embargo, lo hiciste poco menor que Dios, con D mayúscula, y lo coronaste de gloria y honor. ¿Cuál es la traducción correcta? ¿Por qué creen que Reina Valera habla de lo hiciste menor que un Dios, que un ángel, que los ángeles? Luego otra dice que lo hiciste menor que Dios.
y la otra dice, lo me hiciste menor que un Dios con D pequeña. Y tengo otra versión, hermano, se la leo. Léala. Dice, tú has creado a los seres humanos casi como dioses. Imagínate. Los has llenado de honor y gloria. Ok. Ahora miren, ahora les quiero decir, ¿por qué esas traducciones dicen eso? Y todas tienen la razón. Porque lo que pasa es que el Salmos 8.5, cuando dice la palabra Dios allí, o ángeles, es la misma palabra hebrea Elohim. Y la palabra hebrea Elohim en el texto hebreo significa ángeles. La palabra hebrea Elohim se refiere también a seres celestiales, ¿ya? A seres divinos, digamos así, seres creados hechos por el Creador, ¿ya? Que tienen autoridad y que tienen, ¿cómo se llama? De alguna manera, incidencia en las cosas de aquí, de este mundo y del mundo espiritual. ¿Sí? Usted busca, si tiene una versión, por ejemplo, de MiceWord en su celular, MiceWord. No, yo tengo aquí una versión. Dígalo. ¿Sí, señora? Dice, sin embargo, lo hiciste poco menor que los seres divinos, lo coronaste de gloria y dignidad. Sí, sí se da cuenta. ¿Por qué pasa eso? Porque el texto hebreo, por ejemplo, la palabra Elohim puede estar hablando de un rey poderoso, puede estar hablando de un ídolo, puede estar hablando de un ángel, puede estar hablando de una diosa, puede estar hablando de dioses en plural, puede estar hablando de algo extremo, algo grande, que no necesariamente sea divino, sino algo como cuando uno dice que algo súper guau. La palabra Elohim en hebreo también es un superlativo, que significa que el objeto, lo que se está presentando, se lo eleva a una grandeza impresionante, como cuando uno dice aquí. De hecho, en español lo usamos más o menos parecido cuando dice, qué divino ese carro, ¿sí? Ni siquiera nos estamos refiriendo a que ese carro sea Dios, sino que estamos diciendo, qué cosa tan espectacular, ¿ya? En hebreo, la palabra Elohim significa dioses, pero también se puede traducir como singular, como simplemente Dios. La palabra hebrea Elohim significa magistrados, significa jueces, significa rey. Entonces, es por eso que nos encontramos eso. No es que los traductores se equivocaron allí, sino que por el contexto, la expresión Elohim allí se puede traducir. Cuando está refiriéndose al ser humano, se puede referir a que lo hiciste menos que los ángeles, que lo hiciste menor que Dios, el Todopoderoso, lo hiciste menos que los seres divinos, para referirse a los seres del Consejo Celestial, que lo vamos a ver también la próxima semana. El Eterno tiene un Consejo Celestial, un tribunal celestial, que está constituido por ángeles especiales, ¿sí? Que son los que gobiernan con Dios, son los seres que Dios usa en su gobierno para mover todo lo que hay en la creación, el cielo y la tierra, y todo eso. Entonces, es importante que entendamos eso. Y voy a cerrar con este salmo que tengo aquí en la diapositiva, porque decía aquí en la definición que la palabra hebrea Elohim, en caso de hablar de ángeles, hace referencia a seres espirituales que reciben del Eterno dominio y autoridad para ejecutar su palabra o para ejecutar sus órdenes. El Salmo 103, verso 19 al verso 21. La persona que lo tenga a la mano puede colaborarme, por favor, con la lectura. Perdón, ¿cuál es el salmo? Ahí lo tiene, hermana, en la diapositiva. Salmo 103, del 19 al 21. Ah, sí, perdón. Amén, hermano, saludos. Yo lo tengo, hermano. ¿Quién dijo yo? Porque a mí me gusta respetar los turnos y las personas que digan yo lo leo, sí, pero tienen que decirme quién, porque si no se quedan abiertos otros micrófonos y se daña la grabación. Hermano Leonardo, entonces. 19. Jehová estableció en los cielos, el Eterno estableció en los cielos su trono y su reino. Domina sobre todos. Bendecid al Eterno, vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Eterno, vosotros todos sus ejércitos,
ministros suyos que hacéis su voluntad. Ok, entonces si se da cuenta, dice ahí que el Eterno afirma los cielos en su trono, el reino que domina, habla de dominio, dice, bendecid al Eterno vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza. ¿Por qué los ángeles pueden ser llamados Elohim? Porque están dotados de poder y de dominio, fortaleza, autoridad para ejecutar los mandatos del Eterno. ¿Son los ángeles poderosos? Claro que sí. Y por eso en algunos contextos de la Escritura, los ángeles también pueden ser llamados Elohim. Entonces, lo que quiero que ustedes caigan en la cuenta es que desde el punto de vista judío, la palabra Elohim no se puede tomar a la ligera como se puede traducir simplemente en español la palabra Dios. Tienes que saber en qué contexto estás hablando. Tienes que saber si estás hablando del Dios eterno, del Todopoderoso, o si estás hablando de los ángeles, o si estás hablando de un hombre. Entonces, por hoy, amados míos, lo voy a dejar hasta aquí. Hoy se nos hizo un poco más tarde debido a que, bueno, como estuvimos dando espacio para que llegaran los demás hermanos y todo eso, y estábamos presentando un poco el programa que vamos a manejar, nos demoramos un poco. Entonces, yo una vez más les agradezco por haber estado aquí. Tenemos mucho por aprender. Y espero con la ayuda del Eterno verlos el próximo miércoles. Los hermanos que tienen contacto con el hermano Dairo se mantienen en contacto con él, y cualquier información que yo tenga, que yo le mande a él, si por alguna razón lo aleno, el cielo lo prohíba, a llegar a no poder la próxima semana, yo les mando un WhatsApp, por WhatsApp le mando el mensaje. Sí. Como siempre funcionamos con el Beit Shalom. Si yo no mando ningún mensaje, es porque estamos. Simplemente entre a nuestra página web, métase donde dice Beit Shalom virtual y ahí va a estar programada la clase. ¿Ya? Así, si usted ve que yo no le he mandado un mensaje, es porque definitivamente, porque Dios lo prohíba, me robaron el celular, o porque, bueno, se acabó Wi-Fi en el mundo entero, no existen datos ni nada, o simplemente porque el Señor me ha llevado. Entonces, normalmente cuando yo no mando los mensajes, la idea es que ustedes sepan que hay clase. Y de todas maneras, yo me los doy de bonachón y yo generalmente les mando el mensaje. ¿Ya? Pero siempre va a estar programada la clase allí en la página web. Si usted quiere tipo 4 de la tarde, usted se mete en la página. Si usted ve que a las 4 de la tarde no está programada la clase del miércoles, entonces es probable que yo no vaya a estar. Pero a veces incluso la puedo programar a las 5 de la tarde. Entonces todo depende de las circunstancias. Hasta ahorita estoy programando, me estoy tratando de organizar mi tiempo y mis cosas para que los miércoles me quede libre para poder hacer la clase hasta ahora. ¿Ok? Si hasta aquí hay alguna pregunta que no se alargue mucho y de pronto pueda más bien tener respuesta la próxima semana, pues hágala. O una quiere hacer algún comentario, tiene la puerta abierta para hacerlo. Roe. ¿Sí, señor? Para que le dé un saludito ahí al hermano Jacob desde Chile. Él es un bien seguidor suyo. Jacob, ¿dónde está el hermano Jacob? Sobarzo. Armides Jacob Sobarzo. Ok. Shalom, mi hermano. ¿Cómo estás? Ya te había visto por allí, por Facebook. Sí. Creo que tienes un chico, ¿no? Un nene. Tienes un varoncito. ¿Un hijo varón? No. O te estoy confundiendo de pronto. Bueno, bienvenido. Una bendición que puedas estar acá. Igual, hermano Leonardo. Creo que vi otra persona por allí que se llama Huawei Yes 333. A veces el nombre que aparece en la pantalla de ustedes, en la pantalla es el del nombre del celular, porque generalmente cuando uno le da el código para entrar, él le pide a uno el nombre. Y a las personas a veces meten el código donde va el nombre y también el código donde va el código. Entonces, por eso es que a veces el nombre le aparece así como si fuera diferente, o a veces por defecto él toma el nombre del celular. Entonces, por eso algunos se llaman Huawei, otros se llaman Sony Ericsson. Entonces, pero bueno, Baruch Hashem, me gusta siempre que se identifiquen con el nombre, porque así yo puedo, en la interacción en la clase, puedo darme cuenta con quién estoy.
¿ok? Y si de pronto por ahí hay infiltrados y todas esas cosas también. De verdad me alegra muchísimo, hermano Armides, Jacob, hermano Leonardo. Sé que si están aquí es porque están interesados en conocer al Elohim de Israel y al Dios que nos sustenta, nos guía y nos enseña. Hermana Mariela, gracias por el esfuerzo. Sé que no es fácil para usted, pero gracias por estar allí. Pido a ustedes todos, aprovecho la oportunidad para pedirles oración. Hermana Mariela, que entró una cirugía, 4 de sus molares fueron quitados, eso duele muchísimo. Entonces, oren por su salud, ahora vamos a orar por eso. También la hermana Adriana de Neiva me ha pedido el favor que oremos. Su madre mañana le van a hacer una panangiografía para solucionar lo del otro aneurisma del cerebro. Sospecho, no sé qué significa panangiografía, sospecho que es una especie de semicirugía, porque ustedes saben que ella se le presentó un aneurisma, como ella tuvo un sangrado en el cerebro, que fue lo que la llevó a la enfermedad que tuvo. Entonces ella le hicieron un procedimiento para lograr quitarle sangre de una parte que estaba afectada, y parece que mañana le van a hacer otro. Entonces vamos a orar por eso y no sé si alguno de ustedes tenga alguna petición también de oración para que juntos la hagamos al Eterno. Amado, hay un hermano que está estudiando con nosotros, pues con el doctor Cretiel. Sí, señor. El hombre sufrió de polio a los 10 años y lleva 40 años postrado en una silla de ruedas, y el hombre ha pedido oración. Creo que a usted le llegó el mensaje, ¿no? Sí, señor. Sí. Él se llama Wilson. Ok. No es el Wilson que conocemos. Roe, le tengo una buena noticia, ya lo contacté, tenía el celular malo, ya lo contacté y vamos a retomar de nuevo. Ah, ok. Wilson Medellín. Sí, de okay. acá. Bueno. Baruch Hashem, me alegra mucho. Hermano, el que estaba hablando era el hermano Dairo. Sí, señora. Habla igualito a Juan Vasco. es que son de Antioquia, hermana. Tiene hablado. Yo pensé que era Juan. Sí. Oremos por Juan para que Juan retorne a las clases. Y vive muy ocupado con su taller, con sus pinturas, con sus cosas y también... Está pintando bastante porque publica mucho trabajo de él en Facebook. Veo que siempre está publicando, está produciendo bastante. Sí. Entonces, pero Juan también, de alguna manera, pues yo lo entiendo. Llegó un momento en que tuvo un poquito como hizo un pare porque, pues lastimosamente pasa que cuando a veces venimos de sectas o de grupos, de movimientos donde hay cierta religiosidad y una cantidad de cosas que ni Dios ni siquiera el pueblo judío le imponen a uno, muchos maestros de estos tratando de ser judíos a la fuerza, imponen cargas pesadas en las personas, a veces dañan sus almas y confunden sus mentes. Y cuando encuentran algo equilibrado, entonces se comienzan a preguntar, bueno, y todo lo que yo sabía y todas las cosas, bueno, ahora ¿quién tiene la verdad? Hace 10.000 maestros y gente que... Sí, así. Eso llega un momento en que carga uno. Y hay gente que a veces decide, voy a hacer un pare, voy a descansar, voy a respirar profundo, voy a mirar. A mí me parece que a veces es sano. Y bueno, aquí no buscamos nosotros creer que tenemos la verdad absoluta. Hemos ido acercándonos con humildad y buscando que el Eterno nos vaya guiando para poder llegar a algo equilibrado, santo, que agrade al Eterno, sin aceleramientos extraños y haciendo las cosas lo mejor que podamos, ¿ya? Que el Eterno nos vaya dando luz y bueno, de esa luz que Él tiene para iluminar a los suyos. Y si usted en su vida personal constantemente está orando para que el Eterno le guíe la verdad, para que el Eterno lo ayude a caminar en santidad y que no solamente le dé conocimiento, que a veces el conocimiento envanece. Hay mucha gente que yo conozco que tiene mucho conocimiento y me aventajan a mí muchísimo, me llevan años luz en conocimiento, pero no tienen carácter, no son santos, ¿sí? Viven pendientes de más bien quitarle la platica a la gente, están siempre buscando sus propios intereses. Entonces,
Que el Eterno nos guarde, nos ayude a todos, que estamos todos expuestos, pero que si tenemos un espíritu humilde, el Eterno nos enseña. Padre eterno, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te damos todo el honor a ti. Hashem, bendito seas, porque nos has escogido de entre las naciones para darnos tu Torá, para darnos tu instrucción, para enseñarnos tu palabra. Como lo hemos visto en tu palabra, tú estableciste un pueblo. No era el más numeroso de toda la tierra, no era el más hermoso, no tenía los atributos para ser el pueblo más especial. Pero por tu fidelidad, por la fidelidad a tus pactos y a tu palabra, tú les revelaste tu palabra. Tú les diste tu instrucción, tal y como está escrito. Y a pesar de las debilidades, de las faltas, de incluso la infidelidad de tu pueblo Israel, ellos han permanecido y permanecerán. Porque como dice la Escritura, mientras permanezcan los cielos y la tierra, mientras permanezcan las leyes que rigen las estrellas, permanecerá ese pueblo, Padre amado. Y gracias porque de allí tú nos das entendimiento, sabiduría y luz para que nosotros podamos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias. Te bendecimos por darnos estas enseñanzas y te pedimos que nos sigas ayudando para que al conocer más estas cosas podamos tener más cercanía a tu corazón, a tus deseos, a tus anhelos. Y que en nuestra vida no solamente se refleje que sabemos mucho, que somos unos jajamín y que tenemos entendimiento y conocimiento mental, sino que ese conocimiento se transforme en vida espiritual, en vida santa, en vida consagrada a tus propósitos. Que tus planes se desarrollen en nuestra vida y que seamos un instrumento de luz para iluminar a las naciones. Hay muchos, así como leímos en el profeta Irmiyahu, en Jeremías, que se dieron cuenta y que se están dando cuenta que en las naciones habíamos heredado mentiras y que estamos llamados ahora a acercarnos a la verdad de tu palabra. Te pedimos que nos guíes y nos ayudes para guiar a otros también con el conocimiento de la verdad, con la luz de Mashiach que está en nosotros, Señor. Padre, también oramos por nuestra hermana Mariela, oramos por esta cirugía, esta intervención que ha tenido, Señor, y que causa dolor y que no es nada satisfactorio. Oramos para que seas tú poniendo tu mano benéfica en ella y sanándola y ayudándola en todos los sentidos, que ella pueda descansar, que ella pueda, Señor, tener en ti su fortaleza, que pronto cicatrice toda esa intervención que le hicieron, Padre, y que pueda recuperarse completamente, que tú le envíes refuash lema, completa sanidad a su cuerpo, a su alma, a su espíritu y a todo su ser, y bendiga a su familia y todo lo que ella hace. De igual manera, Señor, oramos por aquel hermano Wilson que ha estado pidiendo un milagro para que tú lo sanes de esas secuelas que han salido de esa poliomielitis que tiene hace muchos años. Clamamos por su vida. Sabemos que todo eso produce cansancio, que eso produce a veces angustia, que teniendo eso encima, a veces no podemos incluso servirte a ti como deberíamos. Pero tú que eres perfecto y que tú estás interesado en la salud, tú diste el sacrificio perfecto de tu Hijo. Y nosotros echamos mano de esa fuente de salvación, de esa fuente de salud, de esa fuente de vida, para que tú envíes sanidad sobre este hombre. Wilson te necesita. Él necesita una intervención sobrenatural en su cuerpo, pero también en su alma, en su espíritu. Pedimos para que los méritos de nuestro justo Mashiach Yeshua lo cubran y traigan sanidad sobre él, y que pronto podamos ver respuesta y testimonio de tu obra perfecta. Yeshua dijo que donde están 2 o 3 unidos en su nombre, allí estaría, y creemos que Yeshua, su neshama, su espíritu, su ser está con nosotros, que estamos unidos y que nos une para que juntos podamos llegar a tu corazón, Padre eterno, y tú puedas escuchar nuestra oración. Y gracias porque tú eres fiel y eres misericordioso para ayudarnos. También ponemos a la madre de nuestra hermana Adriana de Neiva, a su mamá, que va a ser intervenida con esta operación que le piensan hacer, este procedimiento, una panangiografía,
para que pueda ser restaurada de ese aneurisma que le está afectando su cerebro. Pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua, que una bendición sobrenatural venga sobre esta mujer y la restaure completamente su vida, que ella pueda seguir avanzando en este proceso que ha venido, Señor, en donde ellos han visto tu gloria, porque humanamente su diagnóstico era para que ella no estuviera ya en este mundo de los vivos. Pero gracias porque incluso ella puede identificar, puede conocer, puede escribir. Ahora necesita, Señor, esta nueva intervención para poder mejorar. Oramos para que tú tengas el control de los médicos, de las personas que van a ser parte de este proceso y le ayudes por los méritos de tu Hijo, nuestro amado y justo Mesías, Yeshua. Gracias por cada una de estas familias representadas aquí. Ruego que tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad les siga alcanzando a ellos, Padre. Que el bien y la misericordia tuya les siga todos los días de sus vidas, para la gloria de tu nombre. Gracias. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem.